Hola a todos, bienvenidos de nuevo a este espacio en el que estamos dándole continuidad a los contenidos del curso a través de las videoclases a las cuales ustedes podrán accesar a través del aula virtual. Bueno, en esta clase tenemos el tema de perímetro, área y volumen de figuras planas y de figuras volumétricas, es decir, figuras en 2 dimensiones y figuras en 3 dimensiones. Este es el tema que vamos a desarrollar en esta videoclase, siempre dándole continuidad al documento que ustedes tienen, que ya tuvieron la oportunidad de leer. Entonces solo vamos a repasar los conceptos más importantes, más generales, y vamos a repasar la parte práctica también de este tema. Muy bien, entonces para iniciar tenemos lo referente al perímetro de figuras planas. Dice la teoría que se denomina perímetro de una figura plana a la suma de las longitudes de sus lados. Es decir, por ejemplo, si un triángulo está compuesto por 3 lados que miden 5, 6 y 10 centímetros. Esto correspondería a un triángulo escaleno, ¿verdad? Porque el triángulo escaleno es el que no tiene ninguno de sus lados iguales. Entonces el perímetro de ese triángulo sería la suma de sus lados. 5 más 6 más 10 igual a 21 centímetros. Entonces el perímetro no es más que eso. Conocer las longitudes de los lados de una figura y se suman esas longitudes y el dato que se obtiene es una medida lineal, una longitud, que es el perímetro de dicha figura. Se puede aplicar para cualquier figura geométrica. Por ejemplo, si es un triángulo equilátero que tiene una base de 3 centímetros, por ejemplo, sabemos que un triángulo equilátero tiene sus 3 lados iguales, entonces podemos establecer una fórmula como la que está aquí abajo, que el perímetro de un triángulo equilátero es multiplicar 3 por la base. Entonces en este caso de este triángulo que está aquí arriba sería 3 por 3, ¿verdad? Igual a 9 centímetros. Ese sería el perímetro de este triángulo. Si tenemos un cuadrado, por ejemplo, que tiene un lado de 5 pulgadas, sabemos que un cuadrado tiene sus 4 lados iguales, entonces se puede definir esta fórmula. Para encontrar el perímetro se multiplica 4 por el lado del cuadrado, y esto sería igual a 20 pulgadas, ¿sí? El perímetro. Ahora si tenemos un rectángulo, sabemos que un rectángulo tiene 2 lados iguales y 2 desiguales. Por ejemplo, tiene la base y la altura, y no miden lo mismo. Sin embargo, la base es la misma que está aquí arriba y la altura es la misma que está aquí a la izquierda. Entonces, para calcular el perímetro de un rectángulo se puede definir como la multiplicación de 2 veces la base más 2 veces la altura, ¿sí? Es como que estuviéramos sumando la base más la base otra vez y la altura más la altura. Eso nos va a dar el perímetro de un rectángulo. Entonces, existen varias fórmulas para poder calcular el perímetro de figuras geométricas. Por ejemplo, cuando hablamos de un pentágono, sabemos que un pentágono tiene sus 5 lados iguales. Entonces solo basta conocer uno de los lados para poder determinar que el perímetro del pentágono es multiplicar ese lado por 5 veces el lado, ¿sí? Entonces, existen varias fórmulas de acuerdo a las figuras geométricas que estemos tratando. En el aula virtual les he colocado un par de documentos. Bueno, es un par de tablas. Ustedes se van a la parte donde dice en la segunda unidad. En la segunda unidad hay un área específica, una carpeta donde dice documentos, tablas y herramientas. Entonces dentro de esa carpeta van a encontrar un formulario. Ese formulario tiene todos los perímetros de las figuras geométricas más conocidas. Entonces ese formulario es importante que lo tengan siempre a la mano cuando estemos trabajando problemas de perímetros, áreas y volúmenes.
Ese lo pueden ubicar ya en la segunda unidad del aula virtual y lo pueden descargar también para ir resolviendo la hoja de trabajo. Ese formulario también es tomado del documento que les envié. En el documento de teoría aparecen esas fórmulas, solo que yo ya las seleccioné y las puse en un formato de JPG para que sea más fácil descargarlo e imprimirlo. Muy bien. Ahora que ya hemos hablado del perímetro, nos toca hablar acerca del área de figuras planas. Como habíamos indicado en la clase anterior, el área se relaciona con las figuras planas directamente. Es decir, el área se le puede calcular a cualquier polígono regular o irregular a través de diferentes fórmulas también, y estas fórmulas también las encontramos en las tablas. Pero siempre el área se va a relacionar con una figura plana. La teoría nos dice que el área de una figura es la porción del plano que cubre, para medir las superficies, porque el área también es sinónimo de superficie. Se utiliza como unidad de medida el cuadrado cuyo lado es de longitud 1. Entonces, para medir las áreas siempre se van a utilizar estos cuadraditos cuya longitud es una unidad. Entonces el área, que es la superficie que encierra esto, se va a medir en unidades cuadradas. El área de una figura plana entonces se mide en unidades cuadradas. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un cuadrado y quiero calcular el área de este cuadrado, lo que hago es ver cuántas veces esta unidad base, que es el cuadrado de una unidad por lado, está contenido en este cuadrado. Entonces, en base a eso, puedo determinar cuál es el área de este cuadrado. Y esta área va a estar medida en unidades cuadradas, cuántos cuadritos están contenidos. Y esto se hace para cualquier otra figura. Por ejemplo, si tengo un triángulo, si tengo un círculo y yo quiero calcular el área de estas figuras, tengo que ver cuántas veces la unidad base está dentro de estas figuras. Solo que acá es un poco más complicado por la forma, ¿verdad? Si es un triángulo no voy a determinar cuántos triangulitos están metidos en él, sino que siempre la unidad básica van a ser estos cuadraditos de una unidad por lado. Y calcular el área significa ver cuántas veces están esos cuadraditos metidos dentro de la figura. Pero cuando son figuras que no son cuadrados, por ejemplo, ese dato no va a ser un dato exacto, ¿sí? Porque si se dan cuenta, algunas porciones de los cuadrados no van a quedar dentro de la figura. Entonces por eso no pueden ser datos exactos, igual con el círculo. Sin embargo, esto se puede calcular a través de fórmulas. Ya en las tablas vamos a ver, por ejemplo, que el área de un cuadrado es multiplicar la base por la altura. Pero si se conoce el lado de un cuadrado, como un cuadrado tiene sus 4 lados iguales, solo basta con elevar ese lado al cuadrado. Y ahí podemos encontrar que el área de un triángulo también, como un triángulo generalmente es un cuadrado dividido 2, se obtiene multiplicando 1/2 de la base por la altura. El área de un círculo, por ejemplo, como el círculo está relacionado con la constante pi de forma directa, podemos definir que es pi por el radio al cuadrado. Pero todas estas son fórmulas que podemos obtener de la tabla de áreas de figuras geométricas para poder ir resolviendo los diferentes ejercicios que se presentan en la hoja de trabajo. Bien, entonces acá tenemos algunos ejemplos acerca de calcular perímetros y áreas de figuras. Por ejemplo, acá dice calcular el perímetro y el área de un cuadrado de 3 metros de lado. Entonces aquí simplemente nos vamos a dar cuenta que se trata de aplicar las fórmulas. Si tenemos un cuadrado que mide 3 metros, de la tabla tomamos la fórmula que dice que el perímetro de un cuadrado es 4 veces el lado. Entonces esto equivale a 4 por 3, igual a 12 metros, ¿verdad? La unidad de medida del perímetro siempre está en longitud, metros lineales. Y el área de un cuadrado se calcula elevando al cuadrado el lado del cuadrado. Entonces sería 4 elevado al cuadrado, perdón, en este caso sería 3, porque el lado del cuadrado mide 3 metros. Entonces 3 al cuadrado es igual a 9. En este caso sí son
unidades cuadradas, 9 metros cuadrados. Entonces tenemos que tener cuidado con eso. Las fórmulas son muy simples de aplicar, pero tenemos que verificar la unidad de medida siempre. Para perímetros son metros lineales y para área metros cuadrados, ¿sí? Y de la misma forma podemos analizar cuando otros problemas de este tipo, como el segundo, que dice acá el perímetro de un rectángulo mide 850 centímetros. Si la base mide 125 centímetros, ¿cuánto mide la altura? Bueno, entonces acá podemos hacer un diagrama para analizar este problema. Acá está el rectángulo y sabemos que este rectángulo de este rectángulo ya conocemos el perímetro. Acá no tenemos que calcularlo. El perímetro mide 850 centímetros. Nos dice que la base mide 125 centímetros y la altura es un dato desconocido. Entonces esto es lo que tenemos que hallar. Lo que podemos hacer acá es definir la fórmula que nos va a dar el perímetro del rectángulo, que la habíamos visto en los ejemplos anteriores. Dijimos que el perímetro de un rectángulo es 2 veces la base más 2 veces la altura, pero en este caso conocemos el perímetro y conocemos la base. Lo que tenemos que hacer entonces es despejar la altura. Entonces el despeje de la fórmula nos dice que la altura es igual al perímetro menos 2 veces la base dividido 2. ¿Sí? Despejando 2 veces la base pasa del otro lado a restar y el 2 que acompaña a la h pasa a dividir. Entonces sustituimos los datos y nos queda que el perímetro son 850 centímetros menos 2 veces el valor de la base, 125, y esto dividido 2. Con esto obtenemos un resultado igual a 300 centímetros. Esa es la altura del rectángulo. Entonces con esto nos damos cuenta que nuestro dibujo no es correcto, el que hicimos al inicio, ya que debido a los datos que estamos obteniendo, esto nos da a entender que el rectángulo tiene más bien esta forma, donde tiene una base de 125 y una altura de 300 centímetros. Y de esta manera es como trabajamos los perímetros. Las fórmulas generalmente ya están definidas, aparecen en las tablas, pero no siempre se nos va a pedir calcular el perímetro o el área. A veces esos son datos conocidos y lo que tenemos que hacer es manipular las fórmulas o despejarlas, así como ya lo hemos aprendido a hacer. Bien. Ahora veamos estos ejemplos. Dice, el área de un triángulo equilátero es 35 metros cuadrados. Aquí conocemos el área, 35 metros cuadrados, y su altura h es 7 metros. ¿Cuánto mide la base? Y también hay que calcular el perímetro. De las tablas nosotros sabemos que el área de un triángulo, el área de cualquier triángulo, sea equilátero, isósceles o escaleno, cualquier tipo, es siempre un medio de la base por la altura. Pero para este problema conocemos el área y conocemos la altura. Necesitamos encontrar la base. Entonces, despejando la base, sabemos que es igual a 2 veces el área dividido la altura. Verificamos que las unidades de medida concuerden, están metros cuadrados y metros, todo está bien, no hay que hacer ninguna conversión porque si hubieran datos diferentes, entonces sí habría que convertir para unificar la unidad de medida. Entonces solo multiplicamos 2 veces el área, sería 2 por 35 dividido la altura, que son 7 metros. Y esto nos da un valor igual a 10 metros cuadrados. Con esto obtenemos el primer inciso, el área de aquí estoy cometiendo un error, disculpen, no son metros cuadrados porque lo que estamos encontrando es la base. Entonces la base del triángulo está en metros lineales, 10 metros lineales. Y para el perímetro, la fórmula como que la habíamos analizado anteriormente es muy sencilla. Como es un triángulo equilátero, sabemos que sus tres lados miden lo mismo, exactamente lo mismo. Entonces, como conocemos un lado, que en este caso sería la base, porque el triángulo está acá. Entonces lo que conocemos es la base, que es lo que encontramos.
la base del triángulo. Si la base mide 10, como es triángulo equilátero, los otros dos lados también mide 10. Entonces el perímetro es 3 veces el lado. En este caso sería 3 por 10. El perímetro son 30 metros, también en unidades lineales. ¿Sí? Y de esta forma queda resuelto este problema. En el otro problema nos piden calcular el área y el perímetro de un círculo de 6 metros de diámetro. Entonces sabemos que un círculo tiene 6 metros de diámetro. El diámetro es la línea que divide el círculo pasando por el centro. Entonces las fórmulas nos dicen que el perímetro de un círculo es igual a 2pi por el radio, mientras que el área es igual a pi por el radio al cuadrado. Entonces lo que necesitamos conocer es el radio. Si el diámetro del círculo son 6 metros, entonces el radio equivale a la mitad, porque el radio es la mitad del diámetro, o sea, 3 metros. Entonces solo sustituimos esos datos en las fórmulas. Entonces en la primera tenemos 2pi por 3 metros. Esto nos da un valor de 18.85 metros cuadrados aproximado, ¿verdad? Este sería, no, perdón, acá no son metros cuadrados, son metros lineales, porque estamos encontrando el perímetro. Y el área sería pi por el radio al cuadrado, pi por 3 al cuadrado. Y esto nos da un valor aproximado de 28.27, ahora sí, metros cuadrados, porque estamos encontrando un área. ¿Sí? De esta manera es como resolvemos. Únicamente aplicamos las fórmulas que tomamos de las tablas. Veamos ahora este otro ejemplo. Dice calcular el área y el volumen de una esfera de 20 centímetros de diámetro. Entonces, como a los poliedros es posible calcularles el área y el volumen. El área, como habíamos hablado en la clase anterior, corresponde al área de las caras, la suma de las áreas de las caras de un poliedro. Y el volumen se calcula a través de las diferentes fórmulas que obtenemos de las tablas también. En la otra tabla referente a áreas y volúmenes de poliedros encontramos estas fórmulas. Para la esfera, el área se calcula multiplicando 4 veces pi por el radio al cuadrado y el volumen es 4 tercios de pi por el radio al cubo. Entonces acá si la esfera tiene 20 centímetros de diámetro, entonces el radio equivale a 10 centímetros. ¿Sí? Para encontrar el área únicamente sustituimos. Área es igual a 4pi por el radio al cuadrado. Y esto nos da un valor aproximado de 1256.64. En este caso estamos trabajando en centímetros y como es un área, entonces son centímetros cuadrados. Y para calcular el volumen, la fórmula me dice que es 4pi por el radio al cubo dividido 3. Sustituyendo los valores me queda 4pi por 10 al cubo dividido 3. Y esto me da un valor aproximado de 4188.79. En este caso son centímetros cúbicos, ¿sí? Porque el volumen se calcula en unidades cúbicas, a diferencia del área. ¿Se recuerdan que habíamos dicho que calcular el área de una figura plana significa ver cuántas veces está la unidad base, que es un cuadrito de una unidad por lado dentro de la figura? Pues para calcular el volumen, la unidad base que vamos a utilizar es un cubito de una unidad por lado también. Entonces en este caso la unidad base tiene
unidades cúbicas. Entonces, si nosotros queremos calcular, por ejemplo, el volumen de un cubo, calcular el volumen de un cubo significa cuántas veces está contenida esta unidad base, que es el cubo de una unidad por lado, dentro de esta figura. Entonces el número de veces que esté este cubo es el número de unidades cúbicas que tiene el volumen de esta figura. Y si queremos calcular, por ejemplo, el volumen de un cilindro, es lo mismo. Vemos cuántas veces está la unidad cúbica dentro del cilindro. Si queremos calcular el volumen de una esfera, igual, cuántas veces está la unidad cúbica dentro de la esfera. A eso le llamamos cálculo de volumen. Pero las fórmulas ya están definidas y las pueden tomar de la tabla. Igual no siempre el dato que se va a pedir es el para el que la fórmula está despejada. Algunas veces puede que se conozca el volumen y se quiera encontrar el radio o alguno de los otros datos, dependiendo de cuál sea la fórmula que estamos utilizando para esto. Y de esta manera, entonces, conociendo los conceptos básicos sobre figuras en 2 y 3 dimensiones, utilizando las fórmulas para áreas y volúmenes tomadas de las tablas y ya involucrando un poquito de imaginación y creatividad, pues ya es posible resolver este tipo de problemas, ¿sí? Utilizando la lógica y la imaginación. Dice, en un recipiente cilíndrico de 6 centímetros de radio se introducen 4 cubos de hielo. Cada cubo de hielo tiene una arista igual a 4 centímetros. ¿A qué altura del recipiente llegará el agua cuando se derritan todos los cubos de hielo? La mejor manera de resolver esto es hacer un diagrama siempre. Hay un recipiente cilíndrico, nos dice el problema. ¿Sí? Este es el recipiente cilíndrico, un vasito. Dentro de este recipiente cilíndrico se introducen 4 cubos de hielo. Nosotros sabemos qué forma tienen los cubos, ¿verdad? 1, 2, 3, 4. Pero nosotros sabemos por lógica que si el recipiente ya no está dentro del refrigerador, en algún momento los cubos de hielo se van a derretir. El proceso físico en el cual la materia pasa del estado sólido al estado líquido, entonces dentro del recipiente ya no van a haber cubos de hielo después de un tiempo, sino que lo que va a haber es agua. ¿Sí? Los cubitos de hielo se van a derretir, pero van a ocupar el mismo volumen. Sí, porque no incrementa ni disminuye el volumen de materia. Si tanto están en el estado sólido como en el estado líquido, el volumen va a ser el mismo. Entonces la pregunta es, ¿a qué altura dentro del cilindro van a llegar los cubos de hielo ya derretidos cuando se conviertan en agua? Entonces, como nosotros bien sabemos, la forma del agua, digamos, el agua se adecua o se acopla a la forma del recipiente que la contiene. Entonces la altura del agua también lo que va a formar es un cilindro, ¿sí? Esto va a ser un cilindro. Entonces este va a ser nuestro cilindro base, ¿sí? El cilindro que forma el agua derretida dentro del recipiente, ¿sí? Entonces a este cilindro que está acá, pequeño, de agua, nosotros le tenemos que calcular la altura. Pero para poder encontrar la altura necesitamos conocer por lo menos el volumen, porque el radio ya lo conocemos. Acá arriba está, dice el recipiente cilíndrico tiene 6 centímetros de radio. Entonces este radio nosotros lo conocemos, 6 centímetros. Entonces de las fórmulas en las tablas sabemos que el volumen de un cilindro es igual a pi por el radio al cuadrado por la altura. Entonces la altura es lo que estamos buscando. El radio ya lo conocemos y el volumen lo podemos conocer. ¿Cómo podemos encontrar el volumen? Tomando en cuenta la información de los cubos de hielo. Porque dice que un cubo tiene arista de 4 centímetros. Cada cubo tiene una arista de 4 centímetros. Entonces podemos encontrar el volumen de un cubo de hielo. ¿Cómo se encuentra el volumen de un cubo de hielo de acuerdo a las fórmulas de la tabla? Es la arista o el lado elevado al cubo. Entonces el volumen de un cubo de hielo es 4
elevado al cubo, lo que equivale a 64 centímetros cúbicos. Como son 4 cubos de hielo, el volumen de los 4 cubos es igual a 64 por 4, lo que equivale a 256 centímetros cúbicos. Este es el volumen que ocupan los 4 cubos de hielo. Y cuando los 4 cubos de hielo se conviertan en agua, ese cilindro de agua va a seguir ocupando este volumen, 256 centímetros cúbicos. Va a cambiar la geometría, pero el volumen va a seguir siendo el mismo. Entonces, teniendo este dato, nos vamos a la fórmula del volumen del cilindro, despejándolo para la altura. Nos queda que la altura es igual al volumen dividido pi por el radio al cuadrado. Sustituyendo los datos nos queda que altura es igual a 256 dividido pi por el radio. El radio del cilindro nos recordamos que son 6 centímetros, radio al cuadrado. Y con esto obtenemos un valor aproximado de 2.26 centímetros lineales, porque estamos encontrando una altura. Bien, entonces con esto concluimos que el recipiente cilíndrico que contiene a los cubos de hielo, cuando los cubos se derritan y esto se vuelva agua, esta altura va a ser de 2.26 centímetros. Eso es lo que nos pedía el problema y ya lo encontramos. Se puede encontrar tomando en cuenta todos los conceptos básicos de geometría y teniendo al alcance las fórmulas de áreas y volúmenes de figuras geométricas. Ahora veamos estos problemas, que estos ya los tomé de la hoja de trabajo, que ustedes ya están trabajando, si no es que ya la terminaron, ¿verdad? Acá lo que nos piden en este problema, en el número 1, es encontrar el perímetro y el área sombreada de la figura. Entonces acá hay dos figuras, una sobre la otra, un círculo y un cuadrado. Y nos dicen que la arista del cuadrado son 5 centímetros, es decir, la distancia que hay acá abajo. Como es un cuadrado, sabemos que esa misma distancia está acá, y esa misma distancia está acá y al lado, ¿verdad? Y sabemos que esa distancia en función del círculo representa el diámetro, ¿sí? El cuadrado tiene una arista igual a 5 centímetros. Y esa arista funciona también como el diámetro del círculo. ¿Sí? Por lógica, porque una figura está dentro de la otra. Por lo tanto, el radio de ese círculo va a ser 2.5 centímetros. ¿Cuál es el área sombreada? Si yo calculo el área del cuadrado con la fórmula correspondiente, estoy encontrando esto. Y si calculo el área del círculo que está dentro, con la fórmula correspondiente estoy encontrando esto. Pero yo necesito encontrar el espacio que sobra. Cuando el cuadrado está, cuando el círculo está dentro del cuadrado, lo que estoy buscando es esto, lo que sobra. ¿Cómo encuentro eso entonces? A través de una resta. El área del cuadrado menos el área del círculo, ¿sí? Entonces como que al área del cuadrado le tengo que quitar el área del círculo para encontrar lo que queda en la parte de afuera. Por eso es que tengo que hacer una resta. Entonces el área de la figura la puedo calcular restando el área del cuadrado menos el área del círculo. Y el área del cuadrado la conozco, la puedo conocer. Área del cuadrado es igual al lado o a la arista elevada al cuadrado, que sería 5 al cuadrado igual a 25
centímetros cuadrados. El área del círculo es pi por el radio al cuadrado. Esto es igual a pi por 2.5 al cuadrado, ¿verdad? Porque es el radio del círculo. Entonces esto es igual a 19.64 centímetros cuadrados aproximadamente. Entonces con esto ya puedo calcular el área de la figura. Área de la figura es igual a 25 menos 19.64 para obtener un valor aproximado de 5.36 centímetros cuadrados. Esto es el resultado, el área sombreada que se encuentra acá en estas cuatro porciones de la figura. Para encontrar el perímetro, yo me doy cuenta que esta figura que se forma acá a la hora de sombrear consta de cuatro partes. Esta es una porción de círculo con una porción de cuadrado, y el perímetro se trata de sumar los lados. ¿Recuerdan? Esto más esto más esto, ¿sí? Pero voy a tener cuatro figuras iguales, es decir, aquí voy a tener otra, y acá abajo voy a tener otra, y acá voy a tener otra. Entonces en realidad lo que tengo que buscar es el perímetro del círculo, y a eso le sumo el perímetro del cuadrado. La lógica me lo dice, la visualización. Entonces el perímetro del cuadrado es igual a la arista por 4, sería 20 centímetros lineales, y el perímetro del círculo es igual a 2 veces pi por el radio, que son 2.5, lo que me da un valor aproximado de 15.71 centímetros. Entonces el perímetro de la figura es la suma de estos dos. 20 más 15.71 es 35.71 centímetros. Esta es la respuesta, el perímetro de la figura. ¿De acuerdo? Bien, y para la otra, que está mucho más sencilla, pero esta ya no la voy a hacer porque se trata solo de buscar el área y el volumen del cilindro. Pero para esto se necesita obtener las fórmulas. Solo se obtienen las fórmulas y se sustituyen los datos, teniendo en cuenta que esta es la altura del cilindro y este es el radio. Entonces tienen que ir a la tabla y buscar la fórmula que les va a proporcionar tanto el área como el volumen de este cilindro. Entonces acá concluimos con el cálculo de áreas, perímetros y volúmenes de figuras en 2 y 3 dimensiones. Tienen que dominar el tema de las figuras, conocer la forma de las figuras, diferenciar entre las partes de cada una, conocer los conceptos de área y volumen, y al final utilizar un poco de visualización, como habíamos hablado en la clase anterior, ¿verdad? Visualización, imaginación y creatividad para resolver este tipo de problemas utilizando los conceptos matemáticos que están relacionados. Bien, entonces ahora pueden tomarse un pequeño receso de unos 5 minutos. Pueden pausar el video un momento porque la segunda parte de esta clase ya vamos a hablar sobre otro tema que también es importante, que nos va a servir como base para el siguiente tema, que es trigonometría. Muy bien, para continuar entonces con nuestra clase del día de hoy, vamos a hablar sobre ángulos, ¿sí? Un concepto muy importante dentro de la geometría, concepto que nos va a servir para casi la mayoría de los temas que vamos a ver de aquí en adelante. La teoría nos dice que el ángulo es una abertura que se forma en el cruce de dos líneas rectas. Si tengo una línea recta y tengo otra línea recta que está cruzando a esta misma, en un punto entre ellas se forma una abertura. Esa abertura es la que se conoce con el nombre de ángulo. Y los ángulos normalmente se nombran con las letras griegas, por ejemplo, teta, alfa, gamma, epsilon, phi, etc. Cualquier letra griega nos sirve para nombrar los ángulos. Beta también es una muy conocida. Siempre en el cruce de dos líneas rectas en cualquier dirección
A veces las aberturas pueden ser muy pequeñas, a veces las aberturas son mayores. Entonces, dependiendo de eso es la magnitud del ángulo, pero para eso necesitamos una unidad de medida. Entonces, la unidad de medida más común que se utiliza es el grado sexagesimal. El grado sexagesimal, que generalmente lo tomamos utilizando un plano cartesiano. Ubicamos 0, acá 90, acá 180 grados, acá 270 y la circunferencia completa que mide 360 grados. ¿Sí? Eso creo que ya lo habíamos hablado en clases anteriores. El punto de referencia para medir los ángulos va de 0 a 360 grados sexagesimales. Es la unidad que comúnmente se utiliza. Sin embargo, en el Sistema Internacional de Unidades, la medida angular es el radián. Son dos unidades y nosotros es importante que aprendamos a dominarlas. Si nos damos cuenta de nuestra calculadora, en la parte de arriba de la pantalla aparece una letra pequeñita encerrada en un cuadrito. Si es una D, significa que nuestra calculadora está configurada para trabajar grados sexagesimales, pero a veces esa letra no es una D, sino que es una R, y eso significa que nuestra calculadora está configurada para trabajar radianes. Entonces tenemos que saber bien, cuando estemos trabajando, por ejemplo, más adelante trigonometría y estemos analizando funciones trigonométricas, diferenciar cuando estamos trabajando grados sexagesimales y cuando estamos trabajando radianes. Esto es muy importante. Entonces, el instrumento de medida para los ángulos, el instrumento que nos sirve para medir ángulos, es parte del juego de geometría, es el transportador. Yo pienso que todos ustedes cuentan con un transportador. Hay algunos transportadores que son de semicírculo y otros transportadores que son de círculo completo, y acá están graduados los ángulos en cada uno. ¿Sí? Con esto nosotros podemos dibujar líneas con ángulos definidos de forma exacta. Por ejemplo, si yo les digo a todos en este momento, dibujen en su cuaderno una línea que tenga 60 grados, una inclinación de 60 grados, una línea recta que tenga una inclinación de 60 grados, ustedes lo pueden hacer. Claro que lo pueden hacer, porque marcan un punto de referencia en su cuaderno y colocan el transportador acá en el centro, ubicando los 0 grados acá, porque esa es nuestra referencia. Medimos 60, entonces la línea de 60, los 60 grados van a quedar más o menos por acá. Entonces de ahí solo unimos el origen con la línea y ya tenemos una línea que mide 60 grados, ¿sí? Entonces aquí a modo de ejercicio, ahorita que están ahí teniendo su cuaderno a la mano, van a dibujar una línea, bueno, de hecho van a dibujar varias líneas rectas, una que esté a 35 grados, una que esté a 48 grados, una que esté a 100 grados, una que esté a 175 grados, una que esté a 200 grados y una que esté a 320 grados. ¿Sí? Por favor, todos en su cuaderno, ahorita antes de seguir viendo el video, van a dibujar todas estas líneas. Por favor. Muy bien, entonces confío en que lograron hacer la tarea que les dejé. Tomamos en cuenta esto, ¿verdad? El plano cartesiano, muy importante. Se divide en 4 cuadrantes. En el primer cuadrante van a estar todas las líneas que tengan una medida entre 0 y 90 grados. En el segundo cuadrante van a estar todas las líneas que tengan entre 90 y 180 grados. En el tercer cuadrante todas las líneas que tengan entre 180 y 270 grados. Y en el cuarto cuadrante todas las líneas que estén entre 270 y 360 grados. Entonces, por ejemplo, una línea de 200 grados, no importa la medida de la línea, ¿verdad? Puede ser de 3, 4, 5, 10 centímetros, como ustedes quieran. Donde la ubicamos, una línea de 200 grados va a estar en el tercer cuadrante, ¿verdad? Cerca de 180, porque acá hay 20 grados por acá, entonces la línea de 200 grados va a estar más o menos en este punto.
Entonces dibujamos acá la línea recta y el ángulo lo medimos desde cero. Entonces decimos que acá hay 200 grados, ¿sí? De esta forma dibujamos una línea. Si una línea, por ejemplo, que tenga 320 grados, ¿dónde va a estar 320 grados? Eso va a estar en el cuarto cuadrante, 270, luego viene 280, 290, 300, 310, 320. Está más o menos acá, ¿verdad? Yo lo estoy haciendo hacia el cálculo, pero ustedes tienen su transportador. Entonces ubican acá la línea y luego trazan la línea recta. Entonces el ángulo se mide desde cero y decimos que acá hay 320 grados, ¿sí? De esta forma es como nosotros podemos dibujar líneas en cualquier dirección utilizando nuestro transportador, ¿sí? Esto es muy importante porque más adelante vamos a ver teoría de vectores, vamos a ver trigonometría y después vamos a ver teoría de vectores. Entonces es muy importante el dominio de los ángulos, siempre usando un mismo punto de referencia. Por ejemplo, algunos libros no ubican 0 grados acá donde yo lo tengo, sino que ubican 0 grados acá en la parte de arriba y se van a favor de las agujas de reloj a colocar 90 grados acá y así sucesivamente. Pero para que no cometamos ese error, para que yo pueda calificarles a todos por igual este tipo de ejercicios, vamos a usar todos esta referencia. Sumando 0 grados a la derecha, 90 hacia arriba, los ángulos los vamos midiendo sentido contrario a las manecillas del reloj y los cuadrantes los vamos ubicando de esta forma, ¿sí? Pero aquí estamos hablando de grados sexagesimales, pero es importante también tomar en cuenta los radianes. Entonces ahora vamos a hablar de conversiones entre sistemas de medidas de ángulo. Acabamos de ver que cuando hablamos de grados sexagesimales, la circunferencia completa tiene 360 grados. El primer cuadrante pasa por 90, el segundo se va a 180, el tercero 270 y al completar la vuelta llegamos a 360. Esta es la unidad de medida de los grados sexagesimales. Sin embargo, sabemos que en el sistema internacional tenemos otra unidad, que es el radián. El radián lo que hace es que al completar la circunferencia va desde 0 a 2pi radianes. Entonces al dividir la circunferencia en dos, por ejemplo, del lado izquierdo tenemos pi radianes. En la parte de arriba tenemos la mitad de una circunferencia, pi medios de radián. Y en la parte de abajo tenemos 3 medios pi radianes, ¿sí? Esto es lo que hacen los radianes. Acá no hay grados, sino que son radianes y toman como base la constante pi también para su medida. Entonces, si yo ubico una línea, por ejemplo, acá de este lado donde están los grados sexagesimales, ¿cuánto mide esta línea? Así a simple vista puedo decir más o menos que esta línea tiene 30 grados sexagesimales. Pero ¿qué pasa si yo les digo, bueno, quiero saber cuántos radianes mide esa línea? Entonces yo sé que esa línea está en el primer cuadrante, entre 0 y pi medios, pero necesito un valor exacto. Entonces lo que hago es una conversión de grados a radianes. Pero para poder hacer una conversión, ustedes saben perfectamente que un proceso de conversión de unidades requiere de factores de conversión. Entonces, esos factores son los que obtengo en este diagrama que tengo aquí arriba. Por ejemplo, ustedes pueden ver que 90 grados equivale a pi medios de radián. 90 grados equivale a pi medios de radián. Ese es un factor de conversión. Ahí mismo en esta misma gráfica veo que 180 grados equivalen a pi radianes. También puedo observar que 270 grados es lo mismo que decir 3 medios pi radianes. Y 360 grados es lo mismo que decir 2 pi radianes. Estos son factores de conversión, entonces, que me van a ayudar a convertir
un ángulo en grados sexagesimales a radianes. Y ustedes ya conocen cuál es el proceso para convertir grados a radianes. Perdón, para hacer una conversión necesitamos un factor de conversión y necesitamos una operación matemática que es un producto indicado de fracciones. Entonces, si yo quiero saber a cuántos radianes equivalen 30 grados, tomo la unidad base, 30 grados, y lo multiplico por el factor de conversión. El factor de conversión puede ser cualquiera de estos cuatro, pero para mí el más fácil es este, de 180 grados equivalen a pi radianes. Entonces la unidad que quiero eliminar va abajo y arriba lo que estoy buscando, pi radianes. Entonces acá puedo usar cualquiera de los cuatro, puedo usar 90 igual a pi medio radianes, el otro de 360, la respuesta siempre va a ser la misma. Entonces en una conversión aquí elimino la unidad que tengo como base y solo me queda 30 sobre 180 pi radianes. ¿Sí? La constante pi no se opera, esa se deja indicada, acá lo vemos en el diagrama que está arriba. La constante pi nunca se opera, sino que solo se deja indicada. Lo que tengo que hacer entonces es simplificar esta fracción, 30 sobre 180. Entonces al simplificar ustedes se van a dar cuenta que esto es igual a un sexto. 30 está una vez y en 180 está 6 veces. Entonces al final esto es equivalente a un sexto pi radianes. Entonces yo puedo decir que 30 grados, una línea que está inclinada a 30 grados en el sistema internacional, eso equivale a pi sextos de radián. Esta línea que está acá es pi sextos radianes. ¿Sí? Convierto el ángulo de 30 grados a radianes. Entonces es importante saber hacer esa conversión con cualquier factor. Por ejemplo, acá tengo estos cuatro factores, pero no son los únicos, porque hay diagramas que nos dan factores ya definidos. Como podemos observar en este diagrama, este lo tomé del documento que ustedes tienen. Dan cuenta, acá están los factores que vimos en la hoja anterior, los que estábamos utilizando, pero para hacer una conversión, bueno, este de cero no, ¿verdad? Porque este no nos haría ningún tipo de conversión. Los factores son estos, 360. Ustedes pueden usar cualquiera, el que se les haga más fácil. Por ejemplo, acá 120 es 2 tercios pi radianes, 45 es pi cuartos radianes, 315 es 7 pi cuartos radianes. Entonces cualquier fórmula de estas es posible utilizarla para convertir de grados a radianes o viceversa, porque también se puede convertir de radianes a grados con el mismo proceso. Entonces ahorita vamos a ver algunos ejemplos de esto. Acá estos los tomé de la hoja de trabajo que ustedes están resolviendo. Dice convertir 355 grados a radianes. Entonces, tomamos la unidad base, que son los 355 grados, lo multiplico por el factor de conversión. Cualquier factor de conversión. Yo les decía que el que se me hace más fácil a mí es el de 180 grados, equivalen a pi radianes, pero acá para variar un poco podemos utilizar este otro. 360 grados equivalen a 2 pi radianes. Entonces acá elimino grados con grados y me queda 355 por 2 dividido 360 pi radianes. Esta unidad siempre se deja indicada, no se opera, ¿sí? Porque es la unidad de medida del ángulo en radianes. Entonces solo opero lo demás. Me doy cuenta que 355 por 2 es igual a 710. De 710 sobre 360 pi radianes. Ahora simplifico la fracción. 710 sobre 360 y me doy cuenta que eso es equivalente a 71/36. Esto no se opera también, porque podrían ustedes dejarlo como número decimal, pero también se puede dejar como fracción, así como está acá. 71/36 es lo más adecuado para darle mayor exactitud. Pi radianes. Entonces yo puedo decir que
355 grados sexagesimales equivalen a 71/36 de radian. ¿Sí? Y de esa manera puedo resolver el otro ejercicio tomando la unidad base 110 grados, lo multiplico por un factor de conversión que puede ser este mismo que utilicé, o puedo utilizar el otro que dice 180 grados equivalen a pi radianes. No importa el factor de conversión que se utilice, la respuesta va a ser la misma. Entonces igual acá se eliminan grados con grados y me queda 110 sobre 180 pi radianes. Simplifico la fracción y veo que esto es equivalente a 11/18 pi radianes. Entonces 110 grados sexagesimales equivalen a 11/18 pi radianes. Esa sería la respuesta. Y aquí veo que también es posible hacer el proceso inverso, convertir 1/8 pi radianes a grados sexagesimales. Por ejemplo, 1/8 pi radianes lo puedo tomar como pi octavos de radian. Multiplico por el factor de conversión, solo que ahora tengo que ponerlo al revés, ¿verdad? Porque lo que estoy buscando son grados sexagesimales, entonces digo 180 grados sexagesimales equivalen a pi radianes. Entonces acá me doy cuenta que pi radianes se elimina con pi radianes y solo me queda 180 dividido 8. Y al hacer el cálculo aquí sí puedo utilizar decimales. Si divido 180 entre 8 me da 22.5 grados sexagesimales. Entonces con esto yo concluyo que pi octavos de radian equivalen a 22.5 grados sexagesimales. Con esto puedo definir que eso es un ángulo que se encuentra en el primer cuadrante. Entonces se dan cuenta, es el mismo proceso de conversión de unidades, solo que tomo al revés los factores de conversión para obtener los grados sexagesimales. En el otro, por ejemplo, 3/10 pi radianes a grados sexagesimales multiplico. Puedo usar el mismo factor, pero aquí para variar un poco la explicación voy a utilizar el otro, que dice que 2 pi radianes equivalen a 360 grados sexagesimales. Elimino pi radianes con pi radianes, entonces los números que me quedan son 3 por 360 dividido 10 por 2, porque es lo único que eliminé fue pi radianes, pero este 2 hay que tener cuidado porque no lo he eliminado. Entonces hago las operaciones, obtengo que 3 por 360 es igual a 1080, abajo 10 por 2 es igual a 20, y veo si 1080 es posible dividirlo entre 20, si me da un número exacto, y si lo da, ¿verdad? Esto equivale a 54 grados sexagesimales. Entonces es un ángulo que también está en el primer cuadrante. 3 pi radianes entonces es equivalente a 54 grados sexagesimales. Entonces es importante que ustedes comprendan bien el concepto de convertir ángulos de una unidad de medida a otra, porque esto probablemente lo vamos a estar trabajando. Puede que en algún ejercicio se solicite que la respuesta sea en grados sexagesimales, pero los datos del problema estén en radianes. Entonces es necesario hacer una conversión. Bien, entonces esta clase la concluimos acá con esto. Con esto ustedes ya pueden completar la hoja de trabajo sobre geometría. Yo les estaré indicando posteriormente cuál va a ser la metodología para entregar esa hoja. En nuestra siguiente clase ya vamos a cambiar de tema, nos vamos a pasar específicamente al tema de trigonometría. Yo les estaré enviando algún documento y también va una clase pregrabada sobre esto, así como también la correspondiente hoja de trabajo para poner en práctica los conceptos aprendidos. Bien, entonces estamos en comunicación. Hasta la próxima.